El presente video tiene como objetivo mostrar las renovaciones relacionadas con los conceptos en la enseñanza de la gramática. Entonces, como un breve resumen, la gramática oracional tuvo un periodo de auge durante los años 80 y esa discusión se centró principalmente en el cuestionamiento sobre la efectividad para alcanzar el objetivo principal, que era que los alumnos desarrollaran habilidades comunicativas. Entonces, en el momento en que la gramática comienza a considerarse un saber necesario, se plantean condiciones ineludibles para una gramática didáctica. Entonces, si bien debe mantenerse firmemente la valoración y el respeto por las diferentes variedades que los alumnos traen a la escuela, también debe dárseles el acceso a la variedad estándar que les permita introducirse y manejar en otros ámbitos de la sociedad. Entonces, a raíz de las necesidades de empezar a formar y fomentar una gramática didáctica, una gramática que estuviera más allá de lo que fue el concepto básico teórico de la gramática tradicional, se empieza a generar una nueva gramática con nuevos conceptos que combinó la gramática tradicional con los conceptos de la nueva investigación a la nueva gramática. Entonces, la nueva gramática hay unos núcleos de aprendizaje prioritarios que se dividen en 4 ejes. El primero en relación con la comprensión y la producción oral, en relación con la lectura y la producción escrita, y en relación con la literatura, en relación con la reflexión, el sistema, norma y uso de la lengua y los textos. Entonces, la nueva gramática incorpora fenómenos de variedades antes pasadas por alto. Entonces, el alumno cuenta con una gramática intuitiva que le permite comunicarse. La problematización de esta gramática es que le permite construir las reglas de su funcionamiento. Entonces, una gramática que nos acerque a la reflexión metalingüística debe partir de la intuición del hablante y mediante el trabajo con la ambigüedad, la paráfrasis y los cambios metalingüísticos. Entonces, la nueva gramática, gracias a uno de sus encuadres teóricos prioritarios basados en los estudios de la gramática generativa, lleva a que se desarrolle el órgano del lenguaje y por lo tanto se constituya genéticamente y se domine intuitivamente una vez que ha sido activada en los primeros años de vida del individuo. Entonces se desarrolla contenidos de la propuesta en función de la narración, trabajar los tiempos verbales propios del relato y sus correlaciones, pretérito perfecto simple y pretérito imperfecto para dar cuenta de los hechos. Entonces, el estudio que se realiza en las clases de las palabras en la nueva gramática incorpora características que no siempre se propusieron en la gramática escolar y que, por ejemplo, en el caso del verbo, los rasgos de reflexión suelen ser estudiados solo en función del conocimiento del tiempo y del modo verbal, descubriendo los matices del significado que pueden producirse a partir de ellos. O, por ejemplo, en el caso de la narración, el uso de distintos tipos de presente y los valores que aportan en la mayor parte de las propuestas editoriales. Los tiempos verbales son presentados en función de la grilla verbal y no aparecen actividades que desarrollen los valores semánticos de los tiempos. Entonces, las nuevas investigaciones en el marco de la gramática generativa le atribuyen una centralidad poco imaginada hace algunas décadas, y esto se ve a que su comportamiento tiene una relevancia muy singular en la estructuración de la oración. Por lo tanto, y lo que se deriva de esto es que el aspecto debe incorporarse a los contenidos a desarrollar en la clase. Entonces, la nueva gramática al respecto analiza este tipo de palabras tan valiosas, aportando 2 reflexiones que resultan muy interesantes que conviene rescatar. Entonces, la gramática tradicional tiene 2 concepciones del adjetivo, una concepción amplia que incluye su clasificación en los llamados adjetivos determinantes, artículos demostrativos, numerales, y una concepción restringida que excluye los determinantes. Entonces, sin embargo, en la concepción restringida prioriza por la nueva gramática, el adjetivo tiene una función semántica. Entonces, de definir al sustantivo, circunscribir su alcance, caracterizarlo, mientras que el determinante cumple una función totalmente diferente como especificador, ya no del sustantivo, sino de toda la construcción formada por el sustantivo y el adjetivo. Entonces, la nueva gramática en relación al sustantivo abstracto, las nominalizaciones en la mayoría de los casos recomiendan su definición recurriendo a formación mediante la derivación morfológica. Las definiciones semánticas son inasibles y llevan generalmente al alumno a la confusión, por ello estudiarlo desde la morfología resulta más preciso y claro. Entonces, de este modo, 2 cuestiones se derivan entre el planteo y se vuelven
relevantes los aportes de la nueva gramática, la incorporación de una categoría de adjetivo, la cual resulta central en la estructuración de los textos de divulgación, adjetivos relacionales, y la recuperación de los estudios morfológicos, no solo como un punto de acercamiento a la noción de concordancia, también fundamental dentro de la morfología reflexiva, y que garantiza nada más y nada menos que la comprensión de las relaciones estructurales de la oración, sino que también los mecanismos de la comprensión y formación de las palabras en la derivación léxica. Un fenómeno muy dinámico que con su dominio el alumno se garantizará la comprensión del funcionamiento semántico y sintáctico de las palabras. Es conocido que en la introducción didáctica el estudio de las clases de las palabras se centra en palabras denominadas mayores, el sustantivo, el verbo, el adjetivo, el adverbio y las preposiciones, y en segundo término de un modo muy superficial. Sin embargo, el estudio de las palabras gramaticales es fundamental para comprender el funcionamiento de la lengua, las relaciones que se establecen en el sistema. En relación con esas palabras, la nueva gramática dice que algunas clases o subclases de palabras aportan informaciones gramaticales, significaciones abstractas determinadas por la gramática misma, como la referencia a la pluralidad o las marcas sintácticas de función. Así ocurre con los artículos, con los pronombres y también con algunos adverbios. Entonces allí, aquí, preposiciones a, de, con, conjunciones y, pero y verbos ser o haber. En cambio, los sustantivos, los adjetivos y la mayor parte de los verbos y de los adverbios proporcionan informaciones lexicales. Entonces, la adecuada enseñanza de la gramática hoy necesita ser y convertirse en una necesidad. El problema central es la desactualización de la formación docente que implica para implementar una actualización en lo currículo de la escuela media. Entonces, en la escuela la situación se complejiza. No es tan fácil impartir lo que se llama o lo que se ha considerado como nueva gramática cuando ya se tuvo una enseñanza de una gramática tradicional. Entonces, el punto central para una gramática didáctica es la reflexión. Las actividades que se desarrollen deben propiciar la reflexión metalingüística. El alumno debe manejar su conocimiento intuitivo de la lengua como punto de partida para esa reflexión. La presentación de ambigüedades, de los factores que intervienen en la gramaticalidad, lo ponen en la posición de un pequeño lingüista que concientiza y sistemiza un saber inconsciente. Entonces, es por ejemplo, como la determinación de la gramaticalidad de una estructura, formar parte de sus saberes intuitivos. Entonces no es necesario decirle en argumentar mediante conceptos doctrinales abstractos y técnicos que una expresión como mesa la está mal construida. Sin embargo, es posible y pertinente reconocer cuando está estructurada presentes variaciones y qué fenómenos semánticos, sintácticos están produciéndose al momento en el que esta regularidad se rompe. Entonces, la lengua forma parte de nuestra existencia cotidiana de un modo tan íntimo que ingenuamente la consideramos como un objeto transparente del que podemos dar cuentas mediante el sentido común. Como hablantes nativos de una lengua sabemos emplearla, conocemos las reglas que permiten formar palabras y oraciones y reconocemos las condiciones de la situación o del contexto lingüístico en que una cierta emisión es adecuada. Tomar distancia para convertirla en el objetivo, esto supone un cambio. Adoptar una perspectiva muy distante de la ingenua y resulta una tarea ardua y poco habitual. Entonces, adoptar una perspectiva muy distante de la ingenua, el de hablantes nativos. El segundo es el conocimiento sistemático sobre el funcionamiento de la lengua. Es mucho más restringido y de índole diversa. No es un saber hacer, sino un saber científico que puede formularse mediante reglas, principios, leyes y un saber proposicional. Entonces, es un reto para todos empezar a implementar la nueva estrategia de la lingüística. O sea, ya analizamos cambios en su diferente estructura, en las diferentes estructuras de los textos, de las oraciones, y es importante que se tenga en cuenta las renovaciones que ha tenido la gramática, sobre todo para que los docentes puedan implementarlas en sus enseñanzas y pueda realmente haber una transformación y un logro del objetivo de que los estudiantes puedan alcanzar y generar transformaciones comunicativas y que no tengan que abstenerse de desarrollarse en ciertos ámbitos culturales o en ciertos ámbitos gramaticales diferentes a los de
su lengua materna, porque hay una preparación y no una negación dentro de las escuelas. Entonces es más una labor docente y sobre todo un compromiso del alumno que las renovaciones relacionadas con los conceptos en la enseñanza de la gramática se puedan llegar a implementar.